¿Cómo están, hermanos? Es una alegría estar de nuevo con ustedes, siempre en este proceso sinodal y con estos temas que hemos venido desarrollando para poder prepararnos al sínodo arquidiocesano que tendremos el próximo año en nuestra arquidiócesis. Pues hemos visto la última vez el tema sobre la oración. ¿Recuerdan ustedes ese camino de Jesús que también nos invita a todos como iglesia a seguir? Orando siempre y poniendo todo en oración para que Dios nos dé el Espíritu Santo y su discernimiento para que en comunidad podamos seguir trabajando. Hoy vamos a tocar el tema de la universalidad de la buena nueva, es decir que hay una misión y la misión es para todo el mundo, para todos los rincones y para todas las personas. Así que es muy importante también este tema que vamos a ver hoy. Vamos a empezar entonces con nuestra oración y ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos entonces a ver este tema que como objetivo tiene ese anuncio de la buena nueva. Vamos a comprender esta base teológica que nos presenta San Lucas en su Evangelio, que es un proyecto que debe abarcar a todas las personas, a todas las gentes, y para prepararnos a todos nosotros a la acción misionera que corresponde a todos los discípulos de Jesucristo. Vamos a hacer alguna lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 10 de San Lucas, versículo 1, que dice así: Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió para que fueran antes que Él, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde Él pensaba ir. Y les dijo: Así está escrito que el Mesías iba a padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos, y comenzando por Jerusalén, se iba a predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. Estas dos párrafos que acabo de escuchar de la palabra de Dios que acabamos de escuchar de San Lucas capítulo 10 y de Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47, pues nos hacen ver primero que el Señor envía a otros 72 discípulos. Con esto nos está diciendo que tenía muchos discípulos y que a todos los enviaba para que le prepararan el camino. Él iba en camino a Jerusalén y los manda para que le preparen, como nosotros hoy,
que vamos a evangelizar preparando a la gente para encontrarse con Cristo y tener ese encuentro con Cristo vivo. Creo que esto es muy importante. Y la segunda lectura que también nos habla de cómo Jesús les anuncia lo que le iba a suceder. Pero de entre esto se dice que se iba a predicar en su nombre la conversión. Es decir, que era una misión que incluía el lograr la conversión de todas las personas y el perdón de los pecados a todas las naciones. Está hablando de todas las naciones, no está hablando solo de Israel o de un pueblo como Jerusalén, sino está hablando de todas las naciones. Entonces estos son indicativos que Jesús va presentando para hacernos ver el sentido de universalidad. Y aunque él nace judío y empieza a predicar a los judíos, tiene una visión clara sobre la misión que quiere llegar a todo hombre de buena voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener clara esta visión que el Señor nos presenta de la universalidad del Evangelio según San Lucas, que nosotros tenemos que entender. Vamos a ver algunas características de este Evangelio que nos presenta pues esta salvación con el énfasis de la universalidad, es decir, que está hecha para que llegue a todos y para que todos conozcamos este mensaje del Evangelio. Así creo que es importante saber que si la obra de Jesús en su vida terrena se limitó a un determinado territorio, como podría ser de una manera concreta el pueblo de Israel y Jerusalén, también podemos decir hoy, me parece a mí, que fueron los pilares que nos han ayudado a nosotros, porque él cuando hablaba también se dirigía a algunos otros lugares que estaban alrededor de Israel y que para nosotros son también importantes, ¿no? Las colindancias vecinas mostró también su favor por los que no eran judíos. Puso los pilares para esta visión universal, para que se proclamara también esta buena nueva del reino y de la salvación del Señor a todos los confines de la tierra. Él de alguna manera llegó. Vamos a ver algunos elementos donde él nos sugiere y San Lucas de una manera especial nos las presenta. La primera que encontramos de esa alusión a la universalidad son los personajes históricos, cuando nos está hablando de cómo ubicar esta etapa del Nuevo Testamento que se inicia con Juan. Nos habla de una serie de detalles de Tiberio César hasta la llegada de Juan el Bautista, como todo esto, con todo detalle, nos va presentando a él la época histórica en que Jesús se apareció. Y nos presenta en este capítulo 3, versículo del 1 al 5, pues cómo entonces ya Juan empieza su vida pública, llamado por el Espíritu Santo. Luego después nos va a hablar más adelante en Lucas capítulo 3, versículo 23 y 38, de la genealogía precisamente de Jesús, que esto le da un sentido universal, porque empieza por Jesús y va poco a poco subiendo hasta llegar a Adán, y que pasa por toda la descendencia de todos los pueblos y termina diciendo Adán, que era un hijo de Dios. Le está dando esa categoría de hijo para hacernos ver este sentido de universalidad, que no solo estaba pensando en el pueblo de Israel, sino en todos los descendientes que aparecieron después de Adán en el mundo y cuyo objetivo pues era llevar la evangelización a todos. Otro elemento que aparece también para nosotros importante es el que encontramos en Simeón, el canto de Simeón, que cuando la presentación del niño en el templo y se lo entrega a María, entonces Simeón empieza a hacer ese himno del Benedictus, como lo llamamos nosotros. Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado a todos los pueblos, está diciendo, luz para alumbrar a las naciones, está hablando de naciones,
y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que por medio de Israel va a llegar esta luz a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los rincones del mundo. Simeón proféticamente tenía conciencia de esta misión de Jesús, que venía a salvar a todos los pueblos y a todas las naciones. Así que también esta cita de Génesis capítulo 3, versículo 30 al 32 es muy importante, ¿no? Porque está hablando de todos los pueblos y de todas las naciones. Así que son citas pues importantes que son alusivas a pensar en que había un sentido de universalidad para evangelizar y para anunciar esta buena nueva de Jesucristo a todas las naciones. En cuanto al segundo envío misionero de Jesús que leímos también al principio, de cómo envió a otros 72 discípulos, nos habla pues ese camino que el Señor va haciendo y cómo nos va haciendo a todos discípulos y a todos nos está enviando para que nosotros vayamos y anunciemos. Y no solo los envía a ellos, sino también envió a los apóstoles, que luego después les va a decir: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y anuncien esta buena nueva a toda la creación. Eso lo dice clarísimamente Jesús a sus apóstoles, para hacerles ver, tanto a los apóstoles como a los discípulos, que la misión es llevar esta buena nueva a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los rincones del mundo. Así que creo que es muy importante entonces darnos cuenta que cuando se está dedicando a los 12 apóstoles y a los 72 discípulos, estaba pensando que los destinatarios eran muchísimos y que la tarea iba a ser muy grande y que por eso los envía de esta manera. Es decir, que nosotros tenemos que tener conciencia de esta responsabilidad y que esto lo hace el Señor como pastor, es decir, que como pastor busca a quien se encuentra perdido. Es decir, que la evangelización no era para una determinada raza o un determinado territorio, sino para todo hombre que se sentía perdido o estaba de alguna manera alejado, para que se encontrara con Dios. Y converge en este punto, creo, la salvación universal de Jesús y la situación generalizada del pecado de la humanidad que el Señor quiere rescatar y salvar al mundo, y vino precisamente para eso. A partir pues del capítulo 9, versículo 51, vamos a ver nosotros cómo los discípulos son enviados a misionar, y que nos hace ver en esos discípulos que todos nosotros somos enviados también y llamados para misionar, en comunión con los apóstoles, que son los sucesores de los obispos, y que creo que todos ellos están trabajando y están generando esta misión en la iglesia. Hablemos ahora un poquito de la estructura del envío misionero para los 12 y para los 72. Así que la misión que corresponde a todos los bautizados no se desliga de la misión recibida de los apóstoles o de las diferentes funciones que tenían precisamente los apóstoles o los discípulos. Yo creo que eran diferenciadas, ¿no? Y podemos ver que luego después San Pablo nos dice que unos son maestros, otros son personas que se dedican a la enseñanza, otros que se dedican a la visita de los enfermos, y en fin, nos va haciendo ver que hay diferentes carismas y diferentes dones. Así que aunque hay distintas y diferenciadas funciones, tenemos que comprender que todos debemos de caminar juntos en esa escucha mutua de la palabra y dóciles también al Espíritu del Señor, en comunión, en participación y misión, que es lo que precisamente hoy la Iglesia nos invita a que nosotros tengamos en esas diferentes instancias eclesiales, este sentido de comunión, de misión y de solidaridad con el que tenemos que caminar todos nosotros en nuestra Iglesia. El hecho que Dios designe pues a estos 72 y que son enviados, aunque pertenezcan
no pertenezcan al grupo de los 12 apóstoles. Sin embargo, esta misión iniciada por los apóstoles y luego por estos discípulos nos hace ver que esta es la misión que el Señor nos está sugiriendo para que todos los bautizados nos veamos reflejados en esos 72, que es un grupo muy amplio y muy grande, y para que también nosotros nos podamos sentir como convocados para seguir evangelizando y seguir anunciando. Que esto incluye pues a todos los pueblos, a todas las culturas respectivas, a todos los territorios donde la iglesia sigue anunciando y proclamando esta buena nueva. Es un anuncio pues de todo el pueblo de Dios para todos los pueblos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que nos presentó el Papa Francisco, y que precisamente insiste en esta iglesia entera, extendida como pueblo de Dios, que está llamada a evangelizar. Esto es lo que nos dice en el número 111 el Papa Francisco. Y luego también nos lo dice en la Lumen Gentium, en el documento del Concilio Vaticano II, que nos habla que la iglesia es sacramento universal de salvación. Así que estamos llamados a ser una presencia, que quiere decir sacramento, un signo en el mundo de salvación para todo hombre de buena voluntad. Entonces tenemos que estar conscientes de esto, Y las diferentes acciones evangelizadoras que la iglesia hace como un instrumento de gracia, pues las hace precisamente para actuar cada vez más allá de cualquier, diría yo, dimensión o territorio que uno pueda creer que solo ahí nos tenemos que quedar a evangelizar, sino que estamos llamados a anunciar esta buena nueva a todos los hombres. La iglesia pues tiene la misión de anunciar de manera gozosa esta buena nueva. El Señor nos está diciendo que seamos instrumentos suyos para que a través del caminar de nuestras vidas nosotros vayamos anunciando esta buena nueva de salvación a todos los hombres de todos los tiempos. Esta es nuestra tarea. Y pues nos llama como pueblo, como comunidad, para testimoniar la comunión. Así que creo que es muy importante pues estar conscientes de esta realidad que tenemos. La unidad, en ese sentido, en la iglesia, no es más que un camino, poco a poco, donde participamos todos en esta misión, la misión que debe ser efectiva y eficaz de comunión y de participación, para que esta misión se haga eficaz en el campo en el que precisamente nos ha convocado y nos ha invitado el Señor a vivir. Constituidos en un pueblo con muchos rostros, también podemos hablar de esto. Podemos entender que el Señor no solo ha llamado a una determinada clase de personas, sino que también quiere que todos, de diferentes razas, costumbres, clases sociales, tengamos la oportunidad de sentirnos convocados y enviados por el Señor. Es decir, que estamos en una realidad actualmente en nuestra iglesia que ha sido golpeada por esta tribulación del COVID y que ha golpeado profundamente a nuestro pueblo. Urge entonces llevarle a la gente esperanza, alivio, aliento, consuelo. Tantas personas que hay que están viviendo muchas veces el conflicto todavía de las necesidades y de la pobreza que se ha generado en este tiempo. Hoy también tenemos que hablar de la guerra de Ucrania, que ha hecho que la inflación en todo el mundo y la carestía sea cada día más profunda. Nos está golpeando, pues, ¿verdad? Y a través de esto nosotros tenemos que ser personas que debemos ese aliento, consuelo, que le debemos alivio a las personas, para que a través de la pastoral del encuentro y de la cercanía, a través de la escucha, podamos hacerlas sentir que Dios está pendiente de ellas y que hay una esperanza, que hay una oportunidad de ponernos en confianza con el Señor para poder caminar y para estar unos con otros apoyándonos y ayudándonos. En este sentido, pues, la iglesia, es decir,
todos los que somos bautizados debemos ser signo de la misericordia gratuita de Dios. Es decir, que en Gálatas capítulo 3, versículo 38, nos habla claramente San Pablo: ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Así nos lo dice claramente San Pablo, es decir, todos estamos unidos. No hay esas diferencias físicas, humanas, que muchas veces nosotros ponemos el acento o el énfasis, sino que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos somos herederos del reino. Yo creo que este texto entonces nos pone de cara a la configuración de un nuevo pueblo, un pueblo que es la familia de Dios, donde no hay límites en cuanto a la constitución de sus miembros, sino una única comunidad que se sigue construyendo poco a poco en la historia. Anuncios de la buena nueva, pues deben ayudarnos entonces en este estilo o clave de solidaridad, de sinodalidad que tenemos que estar viviendo. La Comisión Teológica Internacional, en el número 53, nos enseña que la sinodalidad se vive al servicio de la misión. Ella existe para evangelizar. Todo el pueblo de Dios es el sujeto del anuncio del Evangelio. En él, todo bautizado está convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. La Iglesia está llamada a activar en sinergia sinodal los misterios y carismas presentes en su vida, para discernir en actitud de escucha la voz del Espíritu Santo y los caminos de evangelización que quiere llevarnos. Todos los fieles, pues, están llamados a testimoniar y a anunciar la palabra de verdad y de vida, en cuanto que son miembros del pueblo de Dios, profético, sacerdotal y real, en virtud del bautismo que han recibido. Los obispos ejercen su específica autoridad apostólica enseñando, santificando y gobernando en la iglesia. Esta iglesia particular que se les ha encomendado, en este caso Monseñor Gonzalo de Villa, aquí en nuestra arquidiócesis, que se le ha confiado a su cuidado pastoral y al servicio de la misión, como pueblo de Dios que somos. Es nuestra tarea, pues, participar y colaborar en este proceso de sinodalidad, en esta misión que el Señor nos ha encomendado. Así que creo que este ha sido un tema muy interesante, ¿verdad? Tener claridad de que la misión para nosotros viene para todos y que todos tenemos que trabajar con ella. Vamos ahora a ver entonces las preguntas que nos corresponden para este tema. La primera pregunta sobre la universalidad de la buena nueva. Dice, ¿cómo ha sido tu envío para anunciar el evangelio de la buena nueva? Es decir, ¿cómo ha sido tu envío? Es decir, estamos conscientes que hemos sido enviados, que desde el bautismo hemos sido personas que hemos sido llamadas a ser partícipes de eso. Creo que es importante esta pregunta. Y la segunda, ¿cómo llevar la buena nueva en nuestra comunidad pastoral o servicio con sus diferentes rostros como pueblo de Dios? Pues creo que también es otra pregunta muy importante. Es decir, ¿cómo llevar esta buena nueva? Es un reto ante las realidades y los problemas que estamos viviendo hoy. ¿De qué manera nosotros podemos colaborar y construir este servicio en bien de los diferentes ambientes que tenemos en este pueblo de Dios que el Señor nos ha encomendado aquí en la arquidiócesis? Pidámosle al Señor, pues, que con este espíritu respondamos a estas preguntas y que podamos seguir adelante con mucha alegría y con mucha ilusión. Vamos a terminar con esta oración final. Vamos a hacer una oración. Dios y Padre nuestro,
En verdad te alabamos y te bendecimos porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Señor misericordioso, que el impulso santo que hemos recibido y la apertura de este sínodo de tu iglesia que hemos celebrado, confirme en la verdad a tus siervos y los mueva a procurar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima.